una situación económica compleja que seguramente, como en muchas escuelas privadas, se ha visto reflejada en los pagos de pensiones, en las matrículas, etcétera, ¿no? Entonces se ve inmediatamente. Pero cuando hay crisis educativa, no se ve de inmediato el problema, no se ve al tiempo. Ahí tenemos una dificultad, donde no se ven los resultados inmediatamente y por eso uno cree como que no pasa nada, pero en realidad sí está generando un impacto a los países. Tuve la oportunidad de leer un informe de la Universidad de Harvard que se hacía sobre una investigación que se hizo en Argentina acerca de que a raíz de la huelga de maestros que duró casi mes y medio, 2 meses de para, este estudio decía que el país de Argentina, el país hermano argentino, que a raíz de esta huelga que habían hecho hace ya algunos años atrás, iba a tener un impacto en su economía en los próximos 10 años. Mira, cómo es que solo 2 meses de huelga de maestros puede llevar a un impacto educativo, ¿no?, social de más de 10 años. Ahora, nosotros hemos tenido un año completo de encierro y donde se han generado unas nuevas formas de trabajo del desarrollo de la educación. Entonces, en esa línea, creamos incertidumbre, hay una situación compleja de angustia, de ansiedad, y entonces en algunas escuelas hemos encontrado a nivel nacional, por ejemplo, donde las remuneraciones se han reducido un poco, atendiendo un poco que los padres de familia también han disminuido sus ingresos y todos nos hemos tenido que reacomodar. Y en muchas escuelas hemos escuchado a muchos maestros decir, bueno, si me vas a pagar menos, 20% menos, entonces te voy a dar 20% menos también de la calidad de mi servicio. Lamentablemente se ha estado ocurriendo esto en muchas escuelas a nivel nacional y a nivel región, Latinoamérica, ¿no? Entonces, ha bajado de hecho el nivel educativo por varias razones, por la motivación extrínseca, que podrían ser nuestras remuneraciones, por la motivación intrínseca, porque obviamente había una crisis en el propio hogar, estábamos con desgano, una situación compleja, ¿no? Y además a eso se va sumando que estábamos con 10 años de retraso en el uso de tecnologías. Entonces, lo que estamos haciendo ahora en las aulas es lo que normalmente 10 años más adelante lo hubiéramos logrado. Pero hemos tenido que dar un vuelco tecnológico inmediato. Justo estaba escuchando a los ponentes que me antecedieron, efectivamente, hay tanta tecnología hoy por manejar que créanme que esto no es de hoy, de este año, del año pasado. Esta tecnología existe hace 5, 6, 7 años atrás, pero que nos hemos visto obligados a utilizarla hoy en día porque era necesario para poder llegar a los hogares en esta pandemia que estábamos todos en casa, ¿no? Pero déjenme contarles algo mientras buscaba información y encontré información en donde podíamos ver que Elena de White también enfrentó una pandemia. Se llamaba la gripe rusa y ella también tuvo que pasar por una situación interesante y por eso quiero empezar a hablar de las tendencias, pero quiero empezar cómo es que también esto de la pandemia que ha afectado definitivamente la educación no es algo que solamente nosotros lo vivimos ahora. Y en este caso, Elena de White, tuvo como que 10 razones, leo mucho sus escritos y en esos escritos se encontraban estos tipos de reflexiones que a mí me llamaron mucho la atención, ¿no? Que yo le he compartido con otros docentes que no necesariamente son adventistas, se lo compartía porque miren lo profundo de sus palabras en esa época, ¿no? Decía ella, no se entregó a la enfermedad a pesar de estar bastante afectada y de permanecer confinada en la cuarentena. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, no entregarnos a la enfermedad. A pesar del confinamiento, tenemos que seguir con nuestras actividades y estar motivados por dar lo mejor de nosotros. Elena de White mantuvo una actitud positiva y de valentía en medio del dolor. Claro, mientras más compleja la situación, más cercano a Dios, más cercano a nuestro camino. Dice, no perdió el foco de la misión, pues continuó realizando su trabajo como escritora, aún sin poder salir. Qué importante no perder la misión, ¿no? Hacia dónde debemos llegar, las palabras están ahí, está escrito, ¿no? Lo que tenemos que hacer, no desprendernos de nuestra misión. Tampoco fue indiferente al sufrimiento de las personas, por el contrario, demostró preocupación por lo que estaba sucediendo. Mira qué sabias palabras, y acá yo te lo digo, o sea, esta reflexión es sobre la vida de ella, ¿no? No fue indiferente al sufrimiento de las demás personas. Nosotros los maestros no podemos ser indiferentes a los demás porque tenemos que dar el 100% de nosotros mismos. Al mismo tiempo, él se expresó gratitud al Señor por estar mejorando. Efectivamente, es algo que no debemos perder. Das gracias a Dios porque cada día estamos aprendiendo, porque cada día estamos dando mejor lo mejor de nosotros. Y dice, Elena de White no solo oró, sino que también ayudó financieramente a los que lo necesitaban y dio el apoyo al pueblo de Dios.
que no solamente sea el desprendimiento de sí, vamos, podemos, sino que también con acciones puntuales y concretas. Y finalmente, ella hizo de la crisis un motivo para acercarse más firmemente a Jesús. Entonces, en esta época compleja, que voy a hablar hoy día de las tendencias mundiales de educación, no podía dejar de hablar de Elena de White, quien también vivió una situación como la que hoy nosotros estamos viviendo. Pero mira la actitud con la que ella tomó esa situación de complejidad, de adversidad. Le ayudó para acercarse más a Dios, le ayudó para tener mayor motivación intrínseca y extrínseca, ¿no? Y que no solo se vea reflejado en un verbo, sino que también en el accionar, el ejecutar, ¿no? Entonces, quería iniciar esta reflexión de las megatendencias con Elena de White. Ahora, vámonos directamente, ya después de esta reflexión de vida, vamos a irnos a una reflexión de, si queremos hablar de las megatendencias, primero tendríamos que definir desde la mirada de nuestras escuelas, si tenemos claro qué es calidad dentro de una escuela. ¿Qué es calidad? ¿Cómo definimos la palabra calidad de una escuela? Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido para poder desarrollar estas megatendencias. Tengo dos preguntas para ti aquí. Primero quisiera que en una sola palabra te voy a dar tres opciones para que tú escribas qué entiendes por calidad. O sea, dame una palabra, no me des una frase, sino una palabra, ¿no? Se me ocurre perseverancia, no sé, equidad, no sé, piensa en una palabra. Entonces, ¿dónde vas a colocar esa palabra? Vas a colocar tu teléfono celular en la pantalla, en este código QR que tú ves acá, acerca tu teléfono ahí con tu pantalla y te va a mandar a un cuestionario, ¿de acuerdo? Donde tú vas a poner tres palabritas. Si en caso no tienes tu celular a la mano, entra en tu página, en tu computadora, a esta página web, menti.com, y vas a poner este código ahí, 2772573, y vas a poder escribir. Te voy a dar 15 segundos para que lo hagas. ¿Qué te parece? ¿Sí? Vamos a ver, ¿cómo defines en una sola palabra lo que es calidad? ¿Ya? Vamos a compartir eso ahora. Mientras tanto, voy a ver cómo se van los resultados. A ver. ¿Cómo entendemos la palabra calidad? Ajá, ya tenemos aquí, voy a compartir lo que yo estoy viendo con ustedes, voy a compartir cómo se mueve. Las palabras más grandes, no sé si logran ver ustedes mi pantalla, ¿lo logran ver? Las palabras más grandes son por los que tienen más votos, ¿no? Entonces ahí vamos, excelencia, innovación, inspiración, entrega, ¿no? Belleza, bien, ¿no? Después vemos recursos, producto, un buen producto, ¿no? ¿Cuál sería el producto en una escuela? Sería en todo caso el perfil de egreso, ¿no? El estudiante egresado. Ese sería mi producto del servicio que yo brindo, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Gracias. Hasta ahí nomás. Ya está. Muy bien. Ya colaboramos. Excelente, excelente. Entonces, las palabras más gruesas, más grandes, son las que mayor votación tuvieron. Entonces, vemos acá que excelencia se lleva todo, ¿no? Todos los méritos. En segundo lugar, trascendencia. Luego de cerca le sigue innovar, amor. Ya estaba esperando esa palabra amor, porque educar sin amor, bien difícil, ¿no? Pero bien, 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 bien. Excelente. Muy bien. Nos quedamos entonces con tres de ellas. A ver, ¿cuál escogeríamos? Sería excelencia, sería eficiencia, entre eficiencia e innovación, pero amor ha tomado cuerpo, mucho fuego, mucho cuerpo, ¿no? Excelencia, amor, innovación. Ajá, esto estás a comparar un lema, ¿no? Excelencia, amor, ¿y qué más había? Innovación, ¿no? Excelente. Muy bien, gracias, gracias, hasta ahí. Nos quedamos con tres palabras. Excelencia, amor e innovación. Muy bien. Ahora, hagamos una reflexión personal. En nuestras escuelas y desde mi ejercicio docente, ¿promuevo la excelencia? Desde mi propia experiencia, ¿promuevo la innovación? Y desde mi propia experiencia, ¿doy amor cuando hago mi ejercicio docente? Eso es interesante preguntarnos, ¿no? Si lo hemos puesto ahí es por algo. Entonces, no podemos soslayar hablar de amor y educación porque va de la mano. Y ustedes más que nadie lo saben. Siempre he valorado y admirado, ¿no? La iglesia adventista. A mí me parece que ustedes tienen una, digamos, forma de trabajo en las escuelas que rompe paradigmas y rompe esquemas. Tienen la visitación, tienen cosas, por ejemplo, relacionan el aprendizaje con la palabra del Señor, cosas maravillosas. Entonces,
Por eso les hice la pregunta y que gracias por responder justo con la perspectiva que tenía. Buscamos excelencia, hay que ser innovadores, pero nunca dejar de amar lo que hacemos y amar a la gente con la que trabajamos en las escuelas. Por eso, en momentos de crisis, regreso a lo de Elena de White, hay que poner la mejor parte nuestra, lo mejor de nosotros, porque es el momento de demostrar qué tan cerca estamos de Dios. Eso es importante. Entonces ahora voy a mi segunda pregunta. Voy a compartir pantalla con mi segunda pregunta. La primera ya está, pero primero quiero que definamos un detalle. ¿Cuál es el core business de una escuela? A ver, ¿qué significa el core business? Es el núcleo, la esencia. Quiero que me entiendas bien. ¿Por qué existe una escuela? ¿Por qué? Entonces, yo te voy a dar un ejemplo para que veas lo que te estoy preguntando. Si yo te digo, les invito a comer un ceviche, a una cevichería, ¿cuál es el core business en una cevichería? Entonces, algunos me dicen la comida. Y yo te digo, no, la comida no es. Porque tú no puedes ir a una cevichería y dices, deme un ceviche. Y te dicen, no tengo ceviche, pero tengo un lomo saltado riquísimo, porque ya el ceviche se me acabó. Tú dirías, pero no, no puede ser, porque esto es una cevichería. Entonces, ¿cuál sería la esencia del negocio en una cevichería? El ceviche, el pescado, no el servicio. Porque acuérdate que tú puedes tener el mejor servicio, el señor que te atiende súper amable, súper buena gente, pero el ceviche está pasado de limón, poca sal, ¿no? El pescado no es fresco. ¿Tú regresarías por más que haya un buen servicio? Ni hablar, ¿no es cierto? Entonces, el corazón de una cevichería es el ceviche. Entonces, yo te pregunto, ¿y cuáles son los ingredientes? Pues el pescado, el limón, la cebolla. Y eso es lo que tienes que tener cuidado. No te preocupes tanto por la mesa y los platos, sino más bien por el pescado, por la cebolla, por el limón, que son los ingredientes importantes, ¿no es cierto? Ok, ahora vayamos a la escuela. Te pregunto, ¿cuál es el núcleo de una escuela? ¿Por qué existe una escuela? Una cevichería existe porque hay ceviche. Y el ceviche tiene ingredientes, limón, tiene sal, pescado, ¿no? Entonces ahora en la escuela. Claro que sí, a Carlitos ya le provocó un cevichito, por supuesto que sí. Además en el verano calza perfecto un cevichito. Muy bien. Ahora escríbelo, por favor, no lo escribas en el chat. Vámonos aquí con tu celular, ingresa ahora a este código QR o puedes entrar a esta página con este código y por favor ayúdame a completar 15 segundos para ti cuál es la esencia de por qué existe una escuela. Esto primero para después hablar de las megatendencias. ¿Te parece? Ok, vamos. Te voy a dar 15 segundos para que hagan un clic ahí en el código QR con tu celular y puedas ingresar, ¿ya? Vamos a ver cómo se está moviendo esta parte para nosotros. Ajá, ya lo agarraron rápidamente. Voy a compartir, a ver para que vean lo que yo estoy viendo aquí en mi... Acá está. Muy bien, estudiantes, educación, valores, conocimiento, calidad. A ver, por ahí está. Enseñanza, muy bien, enseñanza. Educación, valores, maestros, perfecto. Hasta ahí estamos bien, ya está. Quedémonos con 3, a ver, o con 2, a ver, con 2 o con 3, vamos a ver qué tenemos por acá. A ver, en primer lugar, la enseñanza, ¿es correcto o no? Sí, porque es la más grande de todas, enseñanza. La segunda tenemos estudiantes. Muy bien. La tercera tenemos valores, correcto, muy bien, valores. Valores, pero me está faltando una que es crucial que no la veo. A ver, la veo pequeña, pero ya la vi. La veo pequeña, pero ya la vi. Ok, muy bien. Muy bien, excelente. Les agradezco muchísimo una participación activa increíble. Y se sigue moviendo nuestra estadístico. Muy bien. Pero acá quedan 3, ¿no? Dice valores, enseñanza, estudiantes. Ok, muy bien. Tengo que comentarte que el core business de una escuela son 3 elementos en una escuela confesional. Tu escuela es confesional, como lo es la escuela católica, adventista, evangélica, cristiana, son escuelas confesionales. A diferencia de una escuela laica, ustedes son confesionales. Hay 3 elementos que los hace, así como en el ceviche, la cebolla, el limón, el pescado fresco. En la escuela, la esencia de por qué funciona son 3 elementos.
procesos de enseñanza, aprendizaje y formación en la fe. Esos tres elementos, por esos tres elementos existe una escuela. Procesos de enseñanza, aprendizaje y formación en la fe. Una escuela confesional existe cuando tiene esos tres elementos. Ustedes habían puesto enseñanza, coincidimos. Valores, que es tu formación en la fe. En el caso de ustedes, forman en la fe a través de sus valores. Eso está muy bien. Y el último era aprendizaje, enseñanza, aprendizaje. Son esos dos elementos, ¿no? Que lo vi pequeño, pero lo vi por ahí. Eso es importante. Es decir, si una escuela tiene la mejor infraestructura, es como en la cevichería, tienes la mejor mesa, tienes los cubiertos de porcelana con bordes de oro, es tener una infraestructura de primer nivel. Pero si el ceviche tiene malos ingredientes, pero si no hay proceso de enseñanza-aprendizaje, no funciona la escuela. Acabo de leer al ministro de Educación que ha sacado exigencias mínimas de calidad para las escuelas, ¿no? Es interesante hablar de megatendencia, partamos por nuestro país también, ¿no? Qué importante es que el Minedu se preocupe porque no existan casas colegios y quiere cerrar esas casas colegios. Yo tengo una reflexión sobre ello. ¿Por qué un padre de familia escogería una casa colegio y además pagar una mensualidad cuando tiene un colegio público gratuito? Probablemente no confía en la escuela pública todavía. Probablemente la escuela pública no le está dando, ¿no es cierto? No le está dando las condiciones como para que él diga, tengo que llevarlo a la casa colegio y además pagar una mensualidad para que formen a mi hijo. Entonces hay que tener cuidado cuando uno solo cataloga o adjetiviza algo solo por una cuestión visual y rápida, ¿no? Ah, una casa colegio es mala, hay que desaparecerlas. Mucho cuidado con eso. Por eso hemos pedido reuniones con el ministerio también, porque es bueno que escuchen a los que de a pie vamos visitando escuelas. A mí me ha tocado ver casas, colegios, donde me quito el sombrero por lo que hacen en sus procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo forman en valores. Y me ha tocado visitar escuelas públicas donde no tienen ni baño ni agua, no todas, pero una gran mayoría. Entonces, les hago esta reflexión porque hablar de las megatendencias de la educación es también partir por la realidad de la escuela en Latinoamérica. La realidad peruana, converso diariamente con colegas argentinos, colombianos, ecuatorianos, y todos tenemos el mismo problema. La educación básica está venida menos. ¿Desde cuánto se invierte del PBI? ¿No es cierto? Para la educación, desde ahí partimos que hay un problema con la educación a nivel latinoamericano. ¿De acuerdo? Entonces, ponernos serios porque ustedes tienen una fortaleza increíble, que es, tienen una doctrina que va acompañado en la formación de sus estudiantes. Eso es vital. Y yo muy feliz de poder compartir eso en otros lugares también, ¿no? Que hay escuelas que se preocupan no solamente para formar académicamente. Por eso que en su eslogan hoy los adventistas nos dicen, más que enseñanza, más que enseñanza. Ustedes forman personas para una sociedad distinta, que eso es vital. ¿Y sobre qué realidad partimos? Aquí te traigo algunas de las realidades para hablarte de las tendencias. Mira lo que está pasando actualmente en nuestro país y te puedo hablar del mundo, ¿no? Te puedo hablar, por ejemplo, de cuántos colegios privados ya no abrirán sus puertas, ¿no? 5.000 colegios. Sintámonos afortunados de que nuestras escuelas todavía están trabajando y tenemos que darle el 1000%. ¿Por qué? Porque ahora pasa algo crucial que antes no pasaba. Hoy en día, los padres de familia tienen en vitrina a los maestros. Antiguamente, un padre de familia no podía entrar a un aula para ver cómo le enseñaban a su hijo, no pasaba de la sala de recepción. Hoy en día, el padre de familia se pone al costado de su hijo y escucha al profesor dictando las clases de inglés. ¡Qué sorpresa! El padre de familia reflexiona y dice, ese profesor de inglés no está enseñando bien el inglés, no sabe hablar inglés. O un profesor de matemática que está dando su clase de matemática y un padre de familia ingeniero dice, ese profesor está con equivocaciones. Entonces tenemos una responsabilidad mayor hoy en día que estamos en vitrina. Demostremos de qué estamos hechos dando lo mejor de nosotros. Alguien nos decía, pero nos estresas con eso. No, no se trata de estresarnos. Se trata de dar lo que te toca dar para que una escuela tenga calidad. Es decir, si tú eres maestro de inglés,
lo único que se te tiene que pedir es enseña bien el inglés, por Dios, nada más. Pero además de que enseñes bien el inglés desde el punto de vista cognitivo, forma espiritualmente a esa persona para que entienda que aún en temas de crisis podemos estar cerca de Dios, podemos cambiar nuestra vida, ver con optimismo el vaso no medio vacío, sino medio lleno. Entonces mira la realidad a la que nos enfrentamos. Por hablar de alguna región, 4.000 profesores en Arequipa se quedaron sin trabajo. En Lima, cerca de 7.000 se quedaron sin empleo. Profesores de colegios privados. Y discúlpame que te hable de estas, digamos, realidades antes de hablar de la tendencia, pero creo que es importante. Padres de familia que tuvieron que pasar a sus hijos de los privados al público porque obviamente ya no tenían el poder adquisitivo y los pasaron a una escuela que no confiaban, porque por algo lo tenían en el privado, ¿no? ¿Por qué no lo pusieron desde un principio en el público? Porque no confiaban en el público, pero no les quedó otra que mandarlos al público. El problema es que cuando regresemos a lo presencial, lo que el Estado no ha previsto es cómo esos 110.000 estudiantes van a entrar en cada una de esas aulas. Parece que nuestros ministros tendrían que darse una vueltita más allá de San Borja, porque el Minedo no es San Borja, pues, ¿no? El Minedo es el Perú y tiene que gerenciar para el Perú. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Por eso, yo te decía, quería iniciar con estas reflexiones porque tenemos un compromiso. Yo no puedo hablar de tendencias del mundo si primero no parto de qué pasa en mi país y qué pasa en mi región. Y qué responsabilidades tenemos nosotros como maestros. Entonces yo te digo a ti nuevamente, de colega a colega, si nos han, no sé, no conozco la realidad de ustedes como Colegio del Norte, pero yo digo, si te descontaron un poquito en el sueldo, si te ajustaron un poquito porque la pensión también se ajustó, amén que tenemos trabajo, amén que podemos seguir dando lo mejor de nosotros a esos estudiantes que nos necesitan. Es el momento de demostrar de qué estamos hechos. No porque yo tenga menos ingresos voy a trabajar la mitad de mi tiempo, al contrario, le voy a demostrar a ese padre de familia que a pesar de la emergencia, yo puedo seguir trabajando del lado de ellos. Entonces, discúlpenme que yo empiece así, pero con esta pasión que me mueve por lo que amo, que es educar, que es educación, y con los colegas que yo conozco de los colegios adventistas que tienen ese compromiso. Por eso les digo nuevamente, es el momento de demostrar de qué estamos hechos. En esa línea, quiero hablarte ahora sí de las tendencias y de la cadena de valor del sistema educativo para estas tendencias mundiales. En primer lugar, para poder hablar de megatendencias en educación, tenemos que hacer un análisis futuro, las megatendencias, de qué están hechos, hablar del currículo. Es decir, hoy en día es importante tener en claro qué tipo de currículo maneja nuestro país como digamos, ente rector, el Ministerio de Educación. Y obviamente que está orientado a un currículo por competencias, ¿no? Digamos que hablamos de la formación docente, nuevas especialidades, porque ahora hablamos de formación laboral. ¿Se acuerdan que en la época, a los que bordeamos casi los hermosos 50, cuando hablamos de formación laboral, ¿te acuerdas que en alguna época nos hablaban por ejemplo, en algunos cursos en la hora de formación laboral nos enseñaban tejido, cocina, algunas otras cosas? Hoy en día hablamos de emprendedurismo, hablamos de otro tipo de enfoque que se da a la educación desde el currículo por competencias. Y eso está bien. Hablar de los entornos, medios y materiales, es decir, hace un poquito escuché al ponente anterior que hablaba de las tecnologías mezcladas con la didáctica. Qué bien cuando mezclas esas dos cosas, ¿no? Que son parte de las megatendencias. La investigación. Yo pregunto y digo aquí, ¿cuál de los maestros que me acompañan hoy día desde sus escuelas promueven la investigación docente, la investigación acción, que es una forma de investigar, no dejándoles trabajo de investigación a los chicos, sino que se promueva la investigación en la escuela, ¿no? Y que además eso tendría que ser remunerado, porque estoy haciendo una investigación sobre cómo mejorar mis estrategias didácticas en el curso de matemática. Una investigación. ¿Estamos acostumbrados a hacer investigación en la escuela? Probablemente salimos de la universidad o del instituto pedagógico y no volvemos a hacer más investigación como profesionales. Entonces, qué importante es que hagamos investigación desde las escuelas. Y acá que me acompañan también los promotores de la iglesia, también decirles que tienen que promover la investigación desde las escuelas para ir mejorando nuestros propios procesos. Innovar, que no es lo mismo que hacer cosas nuevas, ¿no? Hay que hacer algo nuevo y diferente. ¿Qué innovador? No necesariamente.
eso que veníamos haciendo bien lo podemos optimizar y no necesariamente cambiar todo, porque innovar no necesariamente es cambiar una cosa por la otra, sino adaptarse también, adecuarse a nuevas exigencias, a nuevos requisitos. Y finalmente, evaluar. Qué poca cultura tenemos en nuestras escuelas a la evaluación. Cuando hemos visitado más de 100 colegios a nivel nacional, la única evaluación que vemos en las escuelas es la que hace el profesor a los alumnos. Pero cuando hablamos de evaluación, tenemos que hablar de una evaluación 360 grados, ¿no? Una evaluación que hace su profesor a su coordinador a su subdirector a su director y su director a todos ellos. Es decir, que aprendamos a evaluarnos entre nosotros, porque de esa forma y única es como vamos a poder alcanzar la calidad en la escuela. La medición y la evaluación no puede ser vertical solamente, en donde el superior evalúa al inferior, digamos. Eso no, es todos nos evaluamos, porque si tú no evalúas a tu director, ¿cómo puede él saber si está haciendo las cosas bien o mal? ¿Me dejo entender? Entonces, qué importante es que comencemos a trabajar en esta cultura evaluativa dentro de las escuelas. Y a eso te lleva una certificación de calidad o una acreditación de la calidad, donde las escuelas aprenden a aprender y además se entregan a la cultura evaluativa. Eso es crucial. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a hablar de estas megatendencias. ¿Ya? Miren, hoy en día te he traído 10 de todas las megatendencias que hay en el mundo, pero vamos a hablar brevemente porque tengo 30 minutos y comprenderán que esto es mucho más extenso. Pero primero hay que hablar de las ventajas que tiene cada escuela para llegar a estas megatendencias, ¿no? De tener claro qué implica una ventaja competitiva de una ventaja comparativa. ¿Qué entendemos por ventaja competitiva comparativa? Eso es algo interesante que hay que considerar. Las escuelas hoy en día se preocupan mucho por las ventajas comparativas y dejan de lado las competitivas. Entonces, mi pregunta sería, ¿tenemos claro qué es una ventaja competitiva y qué es una ventaja comparativa? A ver, ¿qué me dicen por el chat? Vamos a trabajarlo por el chat. ¿Alguno de ustedes me podría decir si tiene alguna idea de esta diferenciación? Ventaja competitiva, ventaja comparativa. A ver, ¿alguien en el chat se anima? A ver, ustedes se acordarán, hoy en día, por ejemplo, estás trabajando gracias hacia Norte, al valor agregado, Aldo Ramos. Bien, mira, hoy día tú tienes una plataforma virtual, ¿de acuerdo? Una plataforma virtual que tiene contenidos y que tiene cosas espectaculares. Esa ventaja que tú tienes frente a tu competencia será una ventaja competitiva o comparativa. ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué me dicen? Competitiva, 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 comparativa. Ah, y acá tenemos ya una división. A ver, les explico. El que tengan ustedes una plataforma virtual, eso es una ventaja comparativa. ¿Por qué comparativa? Porque se compara con lo que tienen otras escuelas. Mi pregunta es, ¿serán ustedes los únicos que tienen una plataforma virtual? Hay otros también, ¿no? Entonces, cuando nadie la tenía y tú la tenías, se llamaba ventaja comparativa porque eres mejor que los demás hasta que otros comienzan a tener sus propias plataformas. Entonces ya eres igual que los demás colegios. Otra ventaja comparativa. Por ejemplo, ¿te acuerdas en los años 90? Hacíamos publicidad por el tema de, ¿te acuerdas que decíamos, en mi colegio hay internet, matricula a tu hijo porque tenemos internet, cuando era novedoso, pues, ¿no? Entonces, uy, no, yo pongo a mi hijo en ese colegio porque tienen internet. ¿Ese qué tipo de ventaja es? Comparativa. ¿Por qué? Porque lo tengo, soy mejor que los otros, pero va a llegar un momento en el que el otro también lo va a tener. Y entonces ya no tengo ventaja, pues, porque por eso se llama ventaja comparativa. Es la ventaja que tú tienes, ¿no? Mientras que los demás no lo tengan. Y acuérdate lo que te dije. Un padre de familia escoge la escuela. ¿Por qué? Por su proceso de enseñanza, aprendizaje y formación en la fe. Acá viene el detalle. ¿Cuál sería, si te digo que esa es la comparativa es efímera, la comparativa
temporal, mientras que la comparativa es una ventaja de siempre. Es algo que tú tienes que difícilmente o nunca lo va a tener tu competencia. ¿Me entiendes? Esa, Evelyn. Tu ventaja comparativa, ¿cuál sería? Competitiva sería. La competitiva, ¿cuál sería tu ventaja competitiva? Sería la formación espiritual, ¿no es cierto? Tu formación para la eternidad. Esa es tu ventaja competitiva, por mencionarte algunas. ¿Ah? Otra ventaja competitiva que tú tienes es, por ejemplo, cómo manejas el tema de el cuidado del cuerpo, que es increíble, que de repente uno que es foráneo ve y dicen que, Dios mío, ¿cómo cuidan su cuerpo? Entonces, esa es tu ventaja comparativa. Las competitivas, competitivas, ¿ah? Competitiva. Vuelvo a decir entonces, comparativa es lo tienes hasta que el otro lo tenga, comparándose. Y competitiva es cuando tú lo tienes y nadie más lo tendrá. ¿Me dejo entender? Entonces, los hábitos saludables, exactamente. Esa es tu ventaja. Entonces, yo te pregunto, en momentos de crisis, mucha gente va a elegirte a ti porque tienes una ventaja fuerte a nivel competitivo. ¿Me dejo entender? Si tú eres fuerte en tu ventaja competitiva, nadie te va a quitar estudiantes como escuela. Van a ser fieles a ti porque tu ventaja competitiva la identificaste y trabajas en ella siempre. Y eso es lo que ustedes hacen. Todo el tiempo, fe y enseñanza. Ustedes en su currículum colocan y asocian cada tema con una lectura bíblica, con un pasaje, con algo que te dice, por algo Dios está en todo. Esa riqueza no la tiene nadie. Entonces, me pregunto, ¿tenías mapeado cuáles eran tus ventajas competitivas y cuáles eran tus ventajas comparativas? Entonces, ¿a qué te invito con esta reflexión? A que debes cuidar más que nada tus ventajas competitivas. Más que nada. ¿De acuerdo? Las comparativas, bienvenidas, eso no hay que descartarlas, pero nunca te descuides de las ventajas competitivas. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Hay que cuidar esas ventajas competitivas, efectivamente, Saucer, ¿no? Poner en práctica un valor agregado, claro. Dice, debemos cuidar la ventaja competitiva, educar para la eternidad, lo tenemos muy claro. Entonces, no descuiden ustedes sus ventajas competitivas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a nuestra primera tendencia mundial. La primera habla sobre la brecha de riqueza versus movilidad social, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, definitivamente, la brecha entre ricos y pobres está aumentando. Y se están intensificando los grupos de privilegios extremos. Es decir, por ejemplo, en el Perú hay gente que tiene mucho dinero y gente que no tiene nada de dinero. Eso se llaman picos sociales de pobreza y de riqueza. El que mucho tiene nunca se conoce con el que nada tiene. Esos son picos elevados, lejos, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer la educación es que justamente esas brechas recortarlas. Porque creemos que la educación no puede llegar de calidad solo al que tiene más plata. La educación tiene que llegar a todos. Y esa responsabilidad es de los maestros. De los maestros. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que disminuir esas brechas. Siguiente tendencia en el mundo, aumento del consumidor asiático. Puede que no esté distribuida de forma equitativa, pero la riqueza, de hecho, que está aumentando, particularmente en los países asiáticos. La clase media global está creciendo y el 90% de sus nuevos integrantes, ¿ya? El 90% de sus nuevos integrantes estarán entre China y Asia, India, perdón, entre la China y la India. Entonces, ¿cómo cambiará la economía global cuando las poblaciones más educadas del mundo provengan de Asia y no de Europa o América del Norte? ¿Qué querrán estos nuevos consumidores de sus escuelas? ¿Estarán preparadas las universidades para expandirse y responder a esta mayor demanda? Es decir, hoy en día respondemos a norteamericanos, europeos cuando vienen porque son las culturas más educadas, etc. Pero hoy esa tendencia está cambiando, se está yendo hacia Asia.
Y la pregunta es, ¿nuestras universidades, nuestros negocios, nuestra forma de vivir estará acostumbrada a mirar que los que van a proveer, ¿no?, digamos, de insumos externos no sean ni los norteamericanos ni los europeos, sino los asiáticos? ¿Estamos preparados para ello? Y esas reflexiones deben partir desde la escuela básica, ¿no? Aumento de la inmigración. Esto es otra tendencia del mundo, ¿no? Hay mucha gente migrando hoy en día. Y Asia ha reemplazado a Europa como el destino más popular para todos los migrantes. Esta movilidad obviamente va a traer diversidad cultural, la energía, la ambición de los recién llegados, pero también obviamente va a plantear muchos desafíos. ¿Cómo pueden las escuelas apoyar a los estudiantes que lleguen de distintas partes del mundo? ¿Estamos preparados para eso? Es una de las tendencias del mundo, ¿no? Financiamiento. Dice, la presión por encontrar financiación será un gran tema para los sistemas educativos. ¿Quién deberá pagar para que más estudiantes acudan a la universidad? ¿Cómo se podrá financiar eso? ¿La escuela pública seguirá funcionando gratuitamente? Vamos a ver si hay algunos cambios ahí. Apertura versus aislamiento. Vamos a pasar a la siguiente. ¿No? O sea, aprendizaje versus tecnología. La tecnología digital puede conectar a las personas como nunca antes, definitivamente creando vínculos entre países, culturas, y a mí me da mucho gusto porque fíjense que antiguamente nosotros como agencia acreditadora teníamos que viajar a diferentes lugares para reuniones con nuestros pares, a Buenos Aires para juntarnos con nuestro equipo de Buenos Aires, a Bolivia. Hoy en día todo lo hacemos digitalmente. Es más, puedo coordinar para que algunos maestros argentinos, bolivianos, colombianos podamos hacer un intercambio de experiencias pedagógicas solamente haciendo un clic desde mi casa. Eso era impensable hace menos de un año. Era impensable. Hoy en día eso se puede dar, ¿no? Entonces, estamos hablando entonces que aprendizaje y tecnología van de la mano. Cuando nosotros regresemos a lo presencial, en algún momento lo tenemos que hacer, créanme que lo virtual no va a desaparecer. La virtualidad se va a mantener, definitivamente, ¿no? Podemos hablar también de humanos de primera clase o robots de segunda. ¿Qué significa esto? Han habido numerosas advertencias sobre la amenaza de la inteligencia artificial, ¿ya? Para todos los trabajos. Dice que el primer trabajo que va a desaparecer cuando la inteligencia artificial llegue a su máxima expresión, que es poquito, mañana, dice que la primera, digamos, el primer trabajo que va a desaparecer es el de los mozos. ¿Sabían ustedes eso? O sea, la gente que te atiende en los restaurantes, esa profesión, esa carrera de ser mozo, de ser gente que atiende en los restaurantes, va a desaparecer, porque va a ser reemplazada por robots, de todas maneras. Entonces hay una tendencia por la inteligencia artificial que nos da un poco de temor, ¿no? Porque cuando hablamos de la nanotecnología, que son robots del tamaño de una bacteria, pequeñísimos robots, imaginémonos que alguien se apodera de esos robots y crea un virus, ¿y qué sería de nosotros, no? Aniquilaría a la mitad de la población en menos de un día o 2 días. Entonces, mucho cuidado con la inteligencia artificial. ¿Qué hace la escuela para trabajar con este tema de la bioética, ¿no? Trabajar con esta cultura digital, ¿no? Esta sociedad digital, cultura digital que tenemos que cultivarla desde las escuelas. Estamos viendo, por ejemplo, una clase política desgastada. No creemos en los políticos. ¿Y qué? ¿Vamos a echarle la culpa al político? ¿Dónde está el problema raíz de ese político que está sentado ahí haciendo las tonterías que hace? ¿Dónde está el problema raíz? En la familia, ¿no es cierto? Porque los formaron con unos valores no muy sólidos. ¿Y dónde está en el segundo lugar? La escuela. Porque son los que los niños nos promueven nuestros valores, ¿no? La forma y el estilo de vida. Entonces, cuando no lo cimientas bien, es como hacer un edificio de 10 pisos hermoso con una base completamente débil. En cualquier momento se cae. Cuando las bases son sólidas, tú puedes hacer un edificio de 10 pisos y dormir con tranquilidad en el último piso porque sabes que eso no se va a caer. Entonces, esperanza de vida es otra tendencia mundial. La expectativa de vida, ¿no? Está aumentando. Y los mercados laborales menos predecibles hacen que cada vez más adultos tengan que volver a entrenarse. Entonces, qué importante es que uno esté pensando en que la escuela
si vamos a tener estas tendencias, ¿no? Lo que tenemos que tener nosotros es que formar a nuestros estudiantes para que en el tiempo sigan aprendiendo de lo aprendido. Eso es crucial. Aprender de lo aprendido. Eso se llama metacognición, aprender de lo aprendido. Es decir, hoy en día tenemos que formar a futuros adultos mayores que pueden seguir aprendiendo a pesar de la edad. ¿De acuerdo? Esas son otras de las megatendencias. Entonces, luego tenemos el tema de el online o offline, que significa o offline, ¿no? Que implica que vamos a muchos adolescentes, ¿no? Dicen que se sienten mal si se desconectan de internet. Entonces hay que promover también esta cultura, digamos, equitativa entre no solamente es estar conectado, porque la conectividad te implica a lo inmediato, ¿no? Tú quieres comprar un pasaje de avión, entonces haces un clic y ya sacas el boleto, el pasaje, la hora, respuestas inmediatas. ¿No te ha pasado cuando un joven le dices, cuando el joven te dice, profesor, quiero esto, y tú le dices, mañana te respondo, le rompiste esquemas? Porque no está acostumbrado hoy en día a que se tarde tanto los resultados. El joven de hoy está acostumbrado a la inmediatez, que es una tendencia del mundo, ¿no? O sea, hago un clic y tengo respuestas, la data está ahí en el mundo. Sí, pero no hay que dejar de cultivar lo otro, que te da madurez, te da tranquilidad, pausa, que eso tampoco se puede dejar de lado, ¿de acuerdo? Los valores en la escuela, y ya lo hemos dicho con ustedes, es una ventaja competitiva. ¿Quién decide qué valores deben enseñarse? Esa es una buena pregunta, ¿no? En el caso de ustedes, las tienen claras. En el caso de ustedes, las tienen clarísimas. Y esa es tu ventaja competitiva. Porque tú te bajas sobre tu doctrina, donde está la palabra del Señor. Entonces, es más fácil decir que tus familias responden a la palabra. Por lo tanto, tu escuela también responde a esa familia que responde a la palabra. Entonces, tienes un cimiento muy fuerte porque tu padre de familia también está convencido. Me tocó visitar alguna escuela adventista, alguna escuela, no voy a mencionar el nombre, pero quiero compartir esta experiencia. Por un tema de ética yo suelo no hablar de ningún colegio, pero voy a hablar de una escuela X, donde la mayoría de padres de familia no eran adventistas, eran personas de la comunidad. Y le preguntaba a los papás, ¿y por qué pones a tu hijo en un colegio adventista? ¿Saben lo que me dijeron? Mi hijo ha tenido problemas de conducta, sé que ellos lo van a cambiar. Sé que ellos pueden lo que nosotros no podemos hacer. Mira cómo te ven los de fuera. Los de fuera te ven con un poder que nadie lo tiene y entonces a veces no lo reconoces ni tú mismo. Como estás todo el día en eso, no te das cuenta del poder que tienes y cómo te ve la sociedad para poder cambiar almas, para poder cambiar vidas, formas de convivencia. ¿Me entiendes? Eso tienes que aprovecharlo. ¿De acuerdo? A mí me dio mucho gusto, le juro que casi yo decía, Dios mío, sí, y todos tenían lo mismo. No, mi hijo ha estado con depresión, desde que está acá es otro, es diferente, y así. Entonces la sociedad valora mucho el trabajo que ustedes hacen. Y obviamente, el último, voy a hablar de las tendencias finales, que habla de los temas irrelevantes para muchos, seguramente, ¿no? Están en escuelas de un nivel educativo tan bajo que salen sin tener conocimientos básicos para la escritura o las matemáticas. Es decir, lo que ocurre muchas veces en nuestras escuelas. Por eso yo no es que quiero discrepar con el Minedu ni nada, pero yo siempre les digo a los funcionarios y las oportunidades que tengo de hablar con los ministros y viceministros, que han sido muchas, les he dicho a ellos, vayan a hacer un trabajo de a pie, vayan a las escuelas más alejadas, porque Lima no es el Perú. Entonces hay escuelas en diferentes lugares, y ustedes lo saben, porque también en la iglesia adventista tiene escuelas por diferentes lugares del Perú, en las situaciones más complejas, en los distritos más acomodados, en todos los lugares, porque Dios tiene que llegar a todos. Entonces tenemos un compromiso por mejorar la calidad educativa de nuestro país. Es el momento de demostrar de qué estamos hechos. Bien, quiero ser puntual con la invitación porque quiero dejar un espacio para preguntas. De verdad que discúlpeme si en algún momento me he mostrado vehemente, pero soy una persona que respeta y ama mucho al trabajo que hacen ustedes y la verdad que muy comprometido con ustedes también en esta labor de mejorar las iglesias, de mejorar las escuelas. Y no se trata solo de dinero, por el amor de Dios. No se trata de tener lo último en tecnología tampoco, sino tener lo justo para poder sacar adelante nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y con esta anécdota termino para tus preguntas.
tuve la oportunidad de ir a estudiar a la Universidad de Harvard en el año 2016. Cuando estuve en Harvard, a mí lo que más me llamó la atención es que todas las aulas de la universidad tienen dos elementos que ya, si lo tuviéramos acá en el Perú, de verdad que hubiéramos cuestionado mucho. Pizarras de tiza, no acrílicas, no computarizadas, pizarras de tiza, todos los salones. Y tenían un rotafolio, no sé si sabe lo que es un rotafolio, es un trípode con unos papelógrafos, todas las aulas tenían un rotafolio y una pizarra de tizas. Y yo decía, Dios mío, llegué a estudiar a la universidad más importante del mundo, una de las más importantes, y yo esperaba encontrar pues la pizarra más computarizada habida y por haber. No. Y cuando le pregunté a un profesor me dijo, ¿cuál es la diferencia entre la pizarra acrílica y la pizarra de tiza? Las dos se escriben. Y eso me llevó a una reflexión final. ¿Por qué es la número uno del mundo? Una de las número uno. No por la pizarra bendita que tienen, sino por la metodología con la que trabajan en esa universidad. Así que no estemos buscando lo último Archi Ultra Plus, sino lo justo. Que tengas lo justo, porque lo más importante es tu labor como maestro. Eso es lo más importante y hemos sido formados para ello. Entonces, quiero invitarte a que des lo mejor de ti este año, que si te redujeron un poco, la verdad que no lo sé, no lo he preguntado, pero como en muchas escuelas han ocurrido, han disminuido un porcentaje de los sueldos porque han bajado las pensiones, que sea una motivación para decir, caracho, me bajas el sueldo, pero le voy a demostrar a mi padre de familia de qué estoy hecho. Da lo mejor de ti este año. Es lo que yo te puedo invitar. Da lo mejor. Porque mientras más sufrimos, estamos más compartiendo el olor de Cristo. Estamos aprendiendo a lo que Cristo vivió en esa cruz. Entonces, Él no se quejó. Él no dijo, ¿saben qué? Vengan, ayúdenme porque esto me pesa demasiado. Él la cargó solo y dijo, esto es lo que me tocó. Igual, la pandemia nos ha mandado a la casa. Muchos, de repente la esposa se quedó sin trabajo, de repente el esposo se quedó sin trabajo. Es el momento de demostrar qué tanto amor a Cristo tenemos. Con eso quiero terminar y estoy ávido a tus preguntas. Me encanta de repente compartir contigo algunas preguntas. Vamos a ver en el chat si por ahí están.